les estaba contando que es una paciente que consultaba a un hospital de periferia por un cuadro de 7 días, de 10 días de palidez, ictericia, fiebre que se presentó del día 2 al 8 y epistaxis en el día 9. Allá el ingreso a ese hospital de periferia, que fue en Cartago, ingresó estable, con estigmas de sangrado en las fosas nasales y un cuadro de anemia bastante relevante. Dado la severidad de esta anemia, fue remitida al Hospital Universitario del Valle y allí pues ingresó por ese cuadro de anemia tan severo a críticos en urgencias. Como antecedentes de importancia, esta paciente había cursado con una infección fúngica en 2019. Teniendo en cuenta esto, se le han hecho varios estudios, de los cuales pues ya vamos a hablar, sospechando una inmunodeficiencia. Aparte de esto, también tenía una desnutrición crónica. Al primer año de vida se había interrogado una fibrosis quística por una alteración en una prueba, en una iontoforesis, que había salido un poquito bajita. Sin embargo, no había tenido más test. También comenzó a cursar con una púrpura trombocitopénica idiopática desde los 2 años de vida. Cursó con un ductus restrictivo y también se había interrogado una enfermedad celíaca por una IgA antitransglutaminasa positivo en agosto sin un seguimiento pertinente. La paciente, por este antecedente no claro de fibrosis quística, consumía en casa pancreatina y aquazol, y pues por su cuadro de desnutrición también tenía formulado Pediavit y alfa-dornasa. Como hospitalizaciones de relevancia, la paciente había estado hospitalizada en la etapa neonatal por ictericia y pues por sus antecedentes de trombocitopenia había requerido varias hospitalizaciones, una por neumonía también, que fue manejada por cefepime por 7 días en 2015, por la púrpura trombocitopénica idiopática en 2016 y en el Hospital Universitario del Valle en diciembre de 2017 por una infección del tracto urinario. Había sido transfundida con hemoderivados en 4 ocasiones. Entonces, pues, siguiendo con el caso, al examen físico de ingreso, la paciente pues tenía una evidencia de retraso en talla, un peso bajo para la edad. Aparte de esto, pues se veía que tenía unos estigmas de una epistaxis autolimitada, palidez cutánea, unas adenopatías cervicales y supraclaviculares de 1 a 1.5 centímetros, presentaba dolor a la palpación en hipocondrio derecho, sin irritación peritoneal. En la tercera costilla, en el hemitórax derecho, palpaban una adenopatía móvil y dolorosa, más o menos de 0.5 centímetros, y tenía múltiples adenopatías inguinales. Al ingreso, pues, se tomaron paraclínicos para pues, descartar un proceso linfoproliferativo y se solicitaron varios estudios y valoración por hematología. También se solicitaron unas imágenes. La radiografía inicial pues no identificaba ninguna alteración pues consolidativa, como pueden ver acá. Tampoco se evidenciaba ninguna alteración ósea aparente pues asociada como a esa tumefacción que se sentía en la costilla. Se le tomó una ecografía de abdomen total, donde pues no presentaba alteraciones tampoco, y pues lo que se veía eran múltiples adenomegalias en hilio hepático y mesenterio, las de mayor tamaño en el hilio de 19 milímetros y en fosa ilíaca derecha. Con respecto a los paraclínicos de ingreso, que pues serían estos del 7 de abril, se encontró que pues la paciente tenía una leucocitosis relevante. También llamaba bastante la atención la eosinofilia, la anemia, que pues era bastante pronunciada. También pues en los estudios de extensión notamos que tenía un CUMS directo positivo, como si se tratara pues de algún proceso autoinmune asociado. Y lo otro que pues nos llamaba la atención era que con respecto pues a los reactantes tenía la PCR un poco elevada. Sin embargo, clínicamente la paciente pues no demostraba ningún síntoma pues de infección activa bacteriana aparente. Tenía algo de trombocitopenia pues la paciente también. Bueno, ya el 8 la valoró hematología, consideraron que podía tratarse de un síndrome de Evans y pues consideró posiblemente inicio de corticoide. Posteriormente, pues se evidenció que por el antecedente de la hospitalización en otra institución de acá de Cali, asociada pues al cuadro muy parecido,
se habían tomado algunos paraclínicos que pues no los permitió, no los pasó la mamá, donde pues se evidenciaba que pues se había tomado, teniendo en cuenta pues esta linfoproliferación, una citometría de flujo de sangre periférica, donde pues se veía que pues la relación pues celular no estaba alterada, lo único que notaban era que pues los eosinófilos estaban bastante elevados. Habían tomado pues estudios pulmonares que pues había salido con pues estudios para Aspergillus negativo, unas baciloscopias negativas y tenían pues estudios inmunológicos con un test de estallido respiratorio de neutrófilo levemente bajo. Con respecto a imágenes previas, tenía un TAC de abdomen que se veía una hepatosplenomegalia con alteración de la densidad hepática y lesiones esplénicas que eran sugestivas de compromiso infiltrativo y unas adenomegalias retoperitoneales y mesentéricas con un conglomerado ganglionar asociado. A esta paciente pues se le hicieron otros estudios como el lavado broncoalveolar que pues al final salió pues negativo para hongos, negativa para malignidad y sin aislamiento de microorganismos en cultivos, y en médula ósea se hizo un estudio donde pues salió positivo para levaduras multigemantes con reacción histocitaria epitelioide y formación de granulomas. Teniendo en cuenta esto, se indagó un poco más sobre ese antecedente y pues la paciente tiene un antecedente de una paracoccidioidomicosis que fue diagnosticada pues durante esta hospitalización. Se inició allá manejo desde el 11 de julio de 2019 al 29 de julio con anfotericina B, sin embargo había sido suspendido por anemia y la trombocitopenia severa que cursaba la paciente. La reiniciaron hasta agosto de 2019 cuando pues se inició al día siguiente itraconazol que recibió pues la paciente durante 2 meses. Teniendo en cuenta estos antecedentes, consideramos cuando pues valoramos a la paciente que podía tener una reactivación pues, de esta infección micótica y que tocaba hacer un poco más de estudios asociados pues, a inmunodeficiencias primarias como la susceptibilidad mendeliana a micobacterias y enfermedad granulomatosa crónica. Le pedimos varios estudios, dentro de estas pues, unas imágenes, una PPD, y consideramos pertinente repetir aspirado y biopsia de médula ósea, solicitar otro test de estallido respiratorio y pues estudios inmunológicos adicionales. Con respecto a las imágenes nuevas que tomamos en el hospital, en el TAC de tórax, pues realmente no se evidenciaban nódulos ni adenopatías en mediastino. Tenía pues sí las lesiones líticas en las costillas y en la vértebra T12. Eso pues fue lo único que evidenciamos en el tórax. Lo otro pues notable que ya vimos en abdomen era que pues la paciente tenía unas extensas adenopatías en el hilio hepático. Habían también unas lesiones hepáticas pues que se veían también bastante circunscritas. Había pues una lesión, pues eran estas. También habían las adenopatías múltiples en el hilio, y lo que veíamos también en el vaso también tenía una lesión bastante circunscrita. Lo más llamativo, pues digamos, en abdomen, pues eran estas lesiones y las múltiples adenopatías en retroperitoneo y pues en el hilio hepático. También lo otro que llamaba la atención era que la paciente tenía una masa renal izquierda que pues también pues nos llamó bastante la atención en ese momento. A ver si se ve aquí. Ajá, eso. Bueno, entonces siguiendo con el caso, con respecto pues a la evolución de los paraclínicos, lo que pues seguíamos notando era pues el descenso de hemoglobina, teniendo en cuenta pues ese síndrome de Evans y pues la sospecha de la reactivación de la infección micótica, pues no se consideró iniciar hasta el momento corticoides hasta pues determinar si esto estaba activo o no. Sin embargo, pues teniendo en cuenta la severidad del cuadro, hematología consideró el inicio de prednisolona. Aquí, pues nosotros pedimos valoración por inmunología y teniendo en cuenta estas lesiones que tenían en hilio hepático y la lesión hepática circunscrita, consideramos pues pertinente hacer pues también una toma pues de estas lesiones, una biopsia.
El 15 se consideró pues, que era pertinente la toma de biopsia de médula ósea y mielocultivos para descartar infección. Con respecto pues, a los paraclínicos, la niña se aumentó pues, el valor de plaquetas sin pues, ninguna intervención. La hemoglobina, como vemos, venía pues descendiendo. Con respecto a los eosinófilos, pues vemos que siguen altos. No se consideró inicio de antibiótico, teniendo en cuenta que pues la paciente contaba con hemocultivos negativos y la evolución clínica, pues digamos que no cursaba con signos pues de toxicidad o de alguna infección bacteriana. El 16 se tomó el aspirado de médula ósea, y pues nosotros consideramos que dependiendo de esta biopsia definiríamos inicio de antifúngico. El 17 de abril, el mielograma, pues no tenía ninguna infiltración medular, se veía así un freno, entonces pues hematología consideró que pues mejor por este momento no iniciar prednisolona y se consideró teniendo en cuenta pues esta alteración, la eosinofilia y las lesiones imagenológicas y la clínica de la paciente, en conjunto con hematología, iniciar anfotericina B a 5 miligramos kilo día. Con respecto pues, a estas lesiones focales del vaso, del riñón y el hígado, solicitamos valoración por radiología intervencionista, quienes consideraron pues, realizar el estudio. Para ese día, teníamos del aspirado de médula ósea un cultivo negativo a las 24 horas, las coloraciones, pues a este momento con respecto a lesiones fúngicas estaban negativas, sin embargo era bastante llamativo este marcado incremento de eosinófilos, no se evidenciaban granulomas, no teníamos infiltrados linfoides y tampoco pues evidenciábamos algún proceso infeccioso, ni bacteriano, ni pues por otro microorganismo, y la citometría de flujo pues no mostraba enfermedad oncológica, que pues era otra cosa importante a descartar. El 20 se realizó la biopsia de la lesión hepática. Este día pues tocó transfundir a la paciente, dado que pues las plaquetas y la hemoglobina venían pues con mayor descenso. Para ese día, pues como vemos, la hemoglobina pues seguía bastante bajita y pues se consideró hacer pues la transfusión de sangre. Con respecto a, posteriormente pues neumología la valoró teniendo en cuenta este antecedente no claro de la fibrosis quística. A él le llamó la atención que pues no teníamos lesiones en parenquima, la paciente pues no tenía una clínica clara pues crónica pulmonar, se había descartado compromiso pancreático en la anterior hospitalización en la Fundación de Valle de Lili y pues el doctor consideró solicitar iontoforesis cuantitativa ambulatoria, dado que pues en el hospital no se logró autorización. La gastroenterología también la valoró, le encontró a la niña con una constipación funcional y se le pidieron varios estudios, de estos pues no se pudieron realizar de manera intrahospitalaria, nos tocó solicitar los ambulatorios. Ya para el 27 de abril obtuvimos pues la biopsia, esta biopsia pues es de la lesión hepática. Esta biopsia, pues, solo obtuve las coloraciones de hematoxilina eosina porque, pues, las otras no pues, se perdieron. Sin embargo, pues, en esta imagen se puede ver las características, pues, de unas levaduras asociadas a una reacción inflamatoria, algo fibrosa, digamos que no se ven como tal granulomas, pero sí podríamos ver las lesiones, pues digamos levaduriformes. Algunas presentan esa gemación multigemante que podemos ver pues en el paracoccidioides, aquí pues se ve un poquito más clara. Teniendo en cuenta esto, pues ellos consideran que pues tenemos unas estructuras micóticas compatibles con paracoccidioidomicosis, con extensas áreas de necrosis y pues fibrosis del tejido. Teniendo en cuenta esto y el extenso compromiso, no consideramos llevar el tratamiento a 4 semanas de anfotericina B y pues consideramos, teniendo en cuenta pues el antecedente de la paciente de trombocitopenia, determinar si se podía manejar con trimmetoprim versus itraconazol. Posteriormente, pues durante la estancia de la paciente, en 3 de mayo presentó un pico febril con toma de hemocultivos.
donde pues presentó ya un aumento de los reactantes pues con respecto a los previos que pues habían descendido y pues teniendo en cuenta esta positividad de los hemocultivos y pues la estancia de la paciente, se consideró iniciar manejo antibiótico con cefazolina que pues duró 10 días. Posterior a esto vimos un aumento de la creatinina, se consideró cambiar anfotericina B a trimethoprim. Durante pues el seguimiento de la paciente, pues después de este incremento se aumentó de los líquidos, se suspendió la anfotericina y hubo un descenso progresivo, como pueden observar, de pues de la función renal. Inmunología la vio, consideró que era pertinente teniendo en cuenta pues todas estas características clínicas que la paciente tenía asociadas pues a la trombocitopenia y a esta sospecha pues no clara de fibrosis quística. Solicitaron exoma y valoraron el estallido de respiratorio de 2019. Ese mismo día se consideró iniciar itraconazol, teniendo en cuenta que pues, la mayor sospecha era una enfermedad granulomatosa crónica, y pues ya valorando con inmunología, pues ellos consideraron que sí, que el test realmente estaba alterado, que pues parecía una enfermedad granulomatosa crónica autosómica recesiva, y pues pidieron un nuevo test de manera ambulatoria. El 16 de mayo solicitamos el itraconazol ambulatorio y pues ya el 28 de mayo la paciente egresó con pues el manejo ambulatorio y pues bajo supervisión de las especialidades múltiples. La paciente volvió a ingresar al hospital el mes pasado, a mediados de septiembre, dado que la EPS pues, ha tenido algo de inconvenientes con entrega del medicamento, estuvo por 2 días en nuestra sala de infectología, la paciente está asintomática, ha tolerado muy bien el medicamento y pues está en seguimiento por las especialidades. Con respecto pues a los exámenes que no se pudieron tomar, la paciente pues ya ha realizado varios con respecto a gastroenterología con pues estudios sin alteraciones, y pues su seguimiento por neumología estaba aún pendiente la electroforesis, pero pues ha estado asintomática respiratoria. Entonces, para el día de hoy quisiera hablarles de paracoccidioidomicosis en pediatría. La paracoccidioidomicosis es una infección sistémica de curso crónica que es causada por un complejo de hongos termodimórficos denominados paracoccidioides brasiliensis. Suele afectar en general a varones latinoamericanos que desempeñan tareas agrícolas, esto en adultos, pues más frecuente. Sin embargo, pues en niños hemos visto que la proporción podría ser igual con relación pues a hombre-mujer. En general, pues este hongo tiene lesiones pulmonares primarias y suelen cursar asintomáticos. Posteriormente, pues de la diseminación orofaringea, ganglios linfáticos, piel y diversos órganos de la economía es cuando suelen presentar dependiendo pues de la respuesta inmunitaria, alguna otra alteración. Y principalmente los pacientes pueden acudir por las lesiones en piel, principalmente por adenopatías o adenitis abscedadas o con fístulas y o por alteraciones pues ya generales y síntomas pulmonares. Hasta 2006 el paracoccidioides era considerado el único microorganismo. Sin embargo, varios estudios moleculares han demostrado que este género consta de 4 especies filogenéticas, pues teniendo en cuenta que van desde PS1 a PS4. Estos pues se aíslan en diferentes lugares. El PS1 está en diferentes regiones de América del Sur, no está tan circunscrito como el PS2, que principalmente se ve en Brasil y Venezuela. El PS3 está presente mayormente acá en Colombia y el PS4 está más limitado a Venezuela. Recientemente se ha descrito otra especie que es el paracoccidioides blutzi, que se aisló en el centro de Brasil. Con relación a la taxonomía, pues pertenece a la división Ascomycota y pertenece a la clase de Urotimicetes. Y pues como les había dicho, hay 2 especies descritas hasta el momento. Son hongos termodimórficos, usualmente el nicho sigue siendo desconocido, pero principalmente es aislado del suelo
en zonas de siembra de café, algodón, tabaco y pues digamos que de plantas de azúcar también, sin embargo con menor frecuencia. Y el hongo suele habitar de 500 a 1500 metros sobre el nivel del mar, con unas precipitaciones importantes y una temperatura que puede oscilar del 17 al 24%. Usualmente estos suelos donde ellos habitan suelen ser ácidos y ricos en material orgánico con río y vegetación exuberante. Este suelo en general se presenta cerca del agua y también, digamos que aparte de la infección humana, han evidenciado los veterinarios infección en armadillos, también presencia del hongo en monos ardilla, perros, caballos, vacas y algunos roedores salvajes. En los pacientes sin compromiso inmunitario puede presentarse, sobre todo en pacientes que tienen coinfección con Mycobacterium tuberculosis, que consumen alcohol, también pues en pacientes desnutridos, pacientes pues ya con compromiso de sistema inmunológico adicional, pues como cáncer, VIH, pues dentro de la distribución, como les había dicho, lo más frecuente pues en Colombia es el PS3, pero como pueden ver en Latinoamérica tenemos pues distribución de pues todas las de todos los serotipos que les dije. Con respecto a epidemiología, pues está restringida a América principalmente. Es el Paracoccidioides lutzi, que es el último descrito, es más frecuente en estos estados, en Brasil, y la incidencia y la prevalencia no se conocen porque pues estas patologías en ninguno de estos países son de reporte obligatorio, excepto pues en algunos estados brasileños. Más o menos el 14.6% de 500 pacientes adultos con paracoccidioidomicosis son hospitalizados principalmente en Brasil. Entonces, como ustedes pueden ver, la distribución pues suele ser mayor en Latinoamérica con respecto pues a otros países del mundo donde pues no la tenemos. Entonces sería endémica pues en nuestra zona. Con respecto a Colombia, tenemos una incidencia descrita de 0.5 a 2.2 por 100.000 habitantes al año. También, pues digamos que la micosis es rara en los niños, menos del 2%, y en los adolescentes menos del 9%. En general, la mayoría de los pacientes tienen más de 30 años, y varias series con más de 5.000 pacientes indican que la proporción entre varones y mujeres más o menos era de 11 a 1. En Brasil han descrito series hasta de 15 a 1, dado que pues, las hormonas femeninas, como vamos a ver en la fisiopatología, generan una protección durante, pues después de la etapa de la menarquia hasta la menopausia. Con respecto pues, a Colombia, encontré este estudio donde se realizó una evaluación de las infecciones invasivas fúngicas de 2009 a 2015, donde tenemos que la paracoccidiomicosis pues es una de las más frecuentes. Aquí el aislamiento pues, o la sospecha diagnóstica principalmente fue realizada con anticuerpos, sin embargo pues también se obtuvo cultivo y pues el diagnóstico con PCR fue algo menor. Estos son los casos descritos de paracoccidioides. Como vemos, hubo un incremento en 2012 y pues digamos que con respecto a años anteriores, pues la última evaluación también pues había mostrado un aumento en el número de casos con respecto pues a los años previos. Este es otro artículo de este año donde pues anotaban o hicieron como una revisión de la literatura con respecto pues a la descripción de casos en Colombia, y pues como tal en pediatría, como pueden ver, solamente hay descritos 2 casos de una niña y de un niño que pues tenían una paracoccidioidomicosis juvenil, que pues es lo más frecuente que pues vemos en los niños. El resto de descripciones son en humanos, en hombres, principalmente pues en mayores de 30 años. Este es un estudio que se hizo en Brasil, en pediatría, donde siguieron 546 casos desde 1978 a 2012, donde fueron diagnosticados formas agudas y subagudas o crónicas de la enfermedad. Con relación a la edad, lo que más vieron fue que pues eran en pacientes hombres, en mayores, en pacientes mayores. Como ustedes pueden ver y les había mencionado, digamos que en pediatría no se ve mucho esta distinción y pues la proporción es muchísimo menor.
Con respecto pues a la presentación de la clínica, la forma aguda y subaguda es la que podemos ver más frecuente pues en nuestro campo de acción, donde pues la forma crónica va a ser más frecuente en los adultos. Con respecto pues a las características sociales de estas personas, pues la mayor distribución eran personas que vivían de agricultura y se seguía por personas que pues presentaban algunas otras digamos, de trabajos con respecto pues a pues al contacto con animales o con servicios domésticos, y pues digamos que la proporción asociada a trabajos urbanos pues será muchísimo menor, como se puede ver acá. Con respecto pues a la distribución en pediatría, lo que veían pues era mayor en la etapa de la adolescencia. Aquí pues digamos que sí era un poquito más alto en los pacientes masculinos. Con respecto pues a la micología, entonces pues como les había mencionado, estos son unos hongos dimórficos, estos pueden ser Moho a 28 grados, donde pues van a presentar una característica de hifas hialinas macrosifonadas con clamidioconidioides, puede tener también microconidios pedunculados de pared lisa, se propagan pues por propágulos, como vamos a ver en la fisiopatología, a temperaturas inferiores a 28 grados, el hongo puede crecer entre unas 3 semanas y puede producir unas colonias algodonosas. El moho se puede ver principalmente en el agar de Saburó, y gelosa sangre, gelosa chocolate, y en los cultivos incubados a 35-37 grados el hongo podría crecer hasta de 20 a 30 días, en general pues crece a 10 días, y pues aquí la colonia que se ve es una colonia blanda de color marrón cremoso. Microscópicamente lo que vamos a ver son unas estructuras micóticas levaduriformes, pues acá no se ve muy delgada la pared, pero es una pared delgada refringente, y pues tiene las características de timón, que son estos blastoconidios múltiples asociados pues a esa gemación. Estas pues son las características en su fase filamentosa, donde pues se presentan estas hifas hialinas que les mencioné. Aquí pues en la forma micelial, que pues ya les había dicho que se ve hialino y es macrosifonado en general, y esta es la fase parasitaria, que es la forma levaduriforme. Aquí pues para mostrarles la imagen del cultivo de la fase filamentosa, que pues principalmente está compuesto de quitina y beta-glucano, y en la fase levaduriforme vamos a estar compuestos de quitina y alfa-glucano, que nos va a dar lugar a estas colonias cremosas y rugosas, blancas amarillentas. Aquí en esta pues sí podemos ver la pared delgada que pues les mencionaba. Con respecto a la fisiopatogenia, entonces pues como había dicho, principalmente pues se asocia más a actividades de la agricultura, estar en contacto con cultivos, principalmente café. Aquí lo que va a generarse pues es una inhalación de del hongo, donde pues a temperatura corporal vamos a poder pasar pues a la fase de levadura, y pues digamos que los otros huéspedes que también se pueden asociar, como vemos, pues son bastantes animales, sobre todo pues del área doméstica y pues también algunos del área salvaje, como el armadillo y el mono. Se ha hablado de contagio interhumano. Sin embargo, pues todavía no se ha pues establecido realmente si puede haber un contagio entre los humanos. Los propágulos son estos fragmentos de hijas que van a ser inhalados. Si el paciente pues está sano, cuando el hongo entra, pues va a ser controlada rápidamente la infección, controlando pues esto con ayuda de estas betaglucanasas, que pues va a alisar la pared fúngica. Sin embargo, cuando el paciente está inmunológicamente comprometido, pues el micelio cambia a levadura, y esta pared celular del hongo va a adquirir este alfa-glucano, que pues no puede ser digerido por los fagocitos porque no tenemos esta enzima lítica, y pues la levadura se disemina. En general, pues digamos que en la infección se habla bastante de que pues también depende, aparte pues de la respuesta inmune del huésped, el inóculo, el tamaño del inóculo, qué tan virulenta es la cepa.
Y pues en las mujeres la condición hormonal va a ser importante porque pues los estrógenos hacen que se inhiba el paso de la forma micelial a levadura. En general, pues como les había dicho, el hongo pues puede tener aparte varios factores de virulencia. Dentro de estos pues podemos ver que pues el dimorfismo es bastante importante teniendo en cuenta esta mayor capacidad infectante. Lo otro es que pues cuando se convierte o su pared se llena de estos alfa-glucanos, cuando se vuelve levadura, le va a generar una rigidez y estabilidad. Aparte de esto, es bastante termotolerante, se adapta, tiene varios paquetes enzimáticos que pues van a hacer que pueda penetrar más fácilmente al tejido. Y pues lo otro que nos protege un poco a las mujeres es esto, que el 17-beta-estradiol inhibe este paso pues de micelio a levadura, que pues va a generar pues protección. Y el antígeno extracelular, que es la glicoproteína GP43, también presenta una capacidad de invasión pues, bastante fuerte a nuestras células y pues le permite una mayor diseminación. Y la melanina, que está presente en los conidios, también hace que pues el hongo sea de un difícil control, mejor dicho, que no se controle fácilmente. Aquí pues podemos ver que el hongo se puede adherir a diferentes proteínas de nuestro cuerpo, como los colágenos, el plasminógeno, el fibrinógeno, dado que pues tiene receptores. Lo otro, pues asociado ya a la fisiopatología, es que pues cuando el hongo ingresa, los macrófagos son los que pues se encargan principalmente del control de la enfermedad con la respuesta celular TH1. Sin embargo, pues muchas veces esta no es muy efectiva teniendo en cuenta pues estos factores de virulencia que les acabé de hablar y pues la unión que puede hacer este hongo a nuestras células, teniendo en cuenta que pues tiene muchos de estos receptores que les acabé de mostrar que permiten que el hongo invada y pues infecte muchísimo más fácil. Aparte de esto, pues la respuesta inflamatoria, los linfocitos TH1 y TH2 van a reconocer estos hongos pues por los PAMs. Dentro de estos, pues los más importantes son los Toll-like receptor, que pues nos van a desencadenar pues esta respuesta TH1 principalmente, que es la que se encarga por medio pues del eje interferón gamma interleuquina 12 de hacernos este control inmunológico. Con respecto pues a la infección es muy importante, sobre todo, como les había dicho, esta respuesta TH1 y pues en los pacientes que se va a ver con una mayor susceptibilidad, pues vamos a ver que la respuesta va a migrar hacia TH2 y TH9, haciendo que esta respuesta pues no sea tan efectiva. Entonces, por esto es que en los pacientes que pueden tener alguna alteración en esta respuesta, como pues los pacientes que tienen alguna alteración en el eje interferón gamma interleuquina 12, como la susceptibilidad mendeliana a micobacterias o algún paciente que esté inmunocomprometido, va pues a tener mayor predisposición a que esta respuesta TH2 pues no sea tan efectiva, teniendo en cuenta que pues los macrófagos migran al estado M2, que pues se asocia a tolerancia y algo de reparación tisular, pero pues con respecto a fagocitosis y eliminación microbiana, pues no tiene mayor acción. Lo otro es que pues la activación de las células B va a hacer que se aumente la producción, sobre todo de inmunoglobulina G, que tampoco va a ser tan efectiva para el control de este tipo de infecciones, y lo que sí vamos a ver es un aumento de los eosinófilos, como en esta paciente, que pues van a tratar de hacer un control pues de la enfermedad que va a ser ineficiente. Esto es lo que les hablaba del macrófago. Usualmente pues el macrófago en estado M2 pues va a hacer que no se activen bien pues esta respuesta inflamatoria y que por el contrario se genere pues una respuesta inadecuada y en vez de pues generar o apoyar la formación de los granulomas, que pues son también importantes en esta patología, se genere un proceso cicatricial.
Con respecto a las presentaciones clínicas, podemos tener varias. Una infección subclínica, que es lo más frecuente, que puede durar años desde el contacto inicial y que puede evolucionar a una enfermedad progresiva. La enfermedad subaguda y aguda, que es lo más frecuente que vemos en pediatría. El curso puede ser rápido, de semanas a meses, y puede afectar diferentes órganos, sobre todo el sistema retículo endotelial, y estos pacientes pueden cursar con cuadros de pérdida de peso, de fiebre, hepatoesplenomegalia, pancitopenia. En general pues no tienen clínica pulmonar, y la enfermedad crónica, que es lo más frecuente en adultos, más o menos el 90%, donde pues el inicio es lento, puede durar de meses a años, puede ser unifocal, teniendo en cuenta que se puede encontrar solo en pulmón, o multifocal, donde podemos encontrar una diseminación a bastantes órganos de la economía. Con respecto pues a pediatría, este es un artículo también de Brasil, donde evidencian que pues lo más frecuente afectado, como les había dicho, pues en estas son 3 series, una en necropsias y una asociada a manifestaciones clínicas. Lo que más frecuente vemos es pues que puede haber compromiso pulmonar, teniendo pues síntomas iniciales, pero que pues una de las cosas más frecuentes se asocia a cuadros de linfadenopatía y compromiso en piel. Ay, perdónenme. Aquí me quedo montado. Ay, por Dios. Discúlpenme un segundo. Listo. Bueno, con respecto a la clínica en los niños, lo que usualmente vemos es, como les había dicho, pueden cursar con cuadro de fiebre, pérdida de peso, linfadenopatía, y esta linfadenopatía, como se ve en la imagen, puede ser supurativa, se puede fistulizar y puede progresar a muchas más compromiso, digamos, cervical. Lo otro que también podemos ver es abscesos subcutáneos, cuadros de osteomielitis, y en el examen periférico, en el hemograma, podemos ver leucocitosis con eosinofilia, anemia y una hipergamaglobulinemia, que como les mostré, pues es como lo que se genera cuando nos vamos a esta respuesta TH2. Esta es una cohorte pediátrica que muestra que principalmente pues estos pacientes, como les había mencionado, tienen linfadenopatía generalizada, fiebre, pérdida de peso. Lo otro que se encontró es que la albúmina en general estaba descendida, con una sensibilidad del 85.7%, especificidad de 85.4%, asociada a que pues estos niños se podían complicar más que los que no tenían hipoalbuminemia. Y lo otro que también veían en esta cohorte pediátrica era que los pacientes podían tener cuadros de insuficiencia renal y alteraciones electrolíticas. Aquí en estos niños, la normalización de los parámetros se evidenció en los 3 meses siguientes, asociados pues a mejoría de albúmina, recuerdo de leucocitos, y pues lo más frecuente en los paraclínicos, como les había mencionado, era la anemia, la eosinofilia y la hipergamaglobulinemia. Este pues también fue otra serie de casos donde pues lo mismo, los pacientes cursaban pues con las características paraclínicas y clínicas que pues les mencioné, y pues ahí ellos indican que pues sería importante hacer un diagnóstico diferencial en niños que tengan un síndrome febril asociados a compromiso ganglionar y ese hallazgo de anemia, hipereosinofilia, hipergamaglobulinemia en regiones endémicas. Este también pues es otro estudio también brasilero, donde pues lo más frecuente que ven pues es lo que previamente les había mencionado, asociado a hepatoesplenomegalia. Algunos niños también pueden llegar con dolor abdominal. Y aquí para mostrarles que con respecto pues a los niveles de hemoglobina, esto pues era con respecto pues a los días de la admisión, la mayoría de los pacientes pues llegaban con anemia, con descenso de albúmina y la hipergamaglobulinemia, que al pasar el tiempo y al iniciar el tratamiento pues iba mejorando. Entonces, las características clínicas en pediatría pueden ser bastante variadas, por lo que pues siempre toca estar atentos a tener en cuenta como diagnóstico diferencial en pacientes pues que tengan antecedentes exposicionales o que vayamos a algún factor de riesgo. La presentación crónica principalmente se ven adultos, aquí pues digamos que también pueden tener un cuadro insidioso con astenia, pérdida de peso, disnea. Cuando hay facción pulmonar pueden tener bastantes síntomas respiratorios simulando cuadro de tuberculosis.
La radiografía de tórax puede mostrar lesiones simétricas bilaterales y también podemos tener lesiones en piel ulceradas, localizadas. También se han descrito lesiones cerebrales, compromiso pues de diseminado, y pues lo más frecuente que también vamos a ver son las lesiones en piel y en mucosas, asociados pues a lesiones ulcerosas, costrosas. También pues digamos que este es un caso de paracoccidioidomicosis cutánea. Las lesiones cutáneas son bastante lesivas, con bastante pérdida de tejido. En general, pues los pacientes que tienen estas lesiones en cavidad oral pueden perder sus dientes, pueden perder pues toda la anatomía, y pues como pueden observar, el compromiso puede ser bastante alto, hasta un 80%, con características con características importantes, destructivas. Las lesiones en general pueden ser nodulogomosas, ulceradas, verrucosas, como pues vemos acá, ulcerantes. Ya cuando pues tienen toda esta compromiso cutáneo, suelen ser menos dolorosas que las iniciales. Este paciente pues tiene bastante compromiso, esto suele ser más frecuente en los adultos. Igualmente está la afección pulmonar, que pues en general va a presentarse, como les dije, con una sintomatología bastante relevante, sobre todo pues por la producción de moco y hemoptisis y pues los síntomas sistémicos, y pues el compromiso pulmonar puede ser bastante relevante también. Y el compromiso visceral, pues digamos que puede ser secundario a esta diseminación, puede encontrarse insuficiencia suprarrenal hasta el 50% de los pacientes. También podemos encontrar afección muscular, ósea y cartilaginosa. En los pacientes con VIH puede presentar un deterioro importante de su estado general, sobre todo pues asociado a compromiso multiorgánico, que muchas veces hace diagnóstico diferencial con cuadros de histoplasmosis, como en este paciente. La infección osteoarticular, pues en pediatría digamos que pues no es tan frecuente, sin embargo hay que tenerla en cuenta, sobre todo pues en estos pacientes que tienen mayor riesgo a diseminación hematógena. Este cuadrito me pareció importante, es una comparación de los hallazgos que podemos tener con respecto a tuberculosis y paracoccidioidomicosis, que digamos en sus características clínicas de pérdida de peso y sintomatología general se pueden sobrelapar. Sin embargo, como podemos ver, pues aunque los síntomas pulmonares, pues sobre todo en los adultos, suelen ser floridos, no son tanto como pues un cuadro de tuberculosis, y pues los cambios radiológicos son bastante diferentes. Con respecto al diagnóstico, pues el examen directo es bastante importante con el KOH. La sensibilidad puede variar del 85 al 100%, se puede hacer en muestras de esputo, secreción y resto de lesiones ulceradas. Una preparación en fresco, pues digamos que podría determinar la presencia del paracoccidioides brasilensis hasta más del 85% de los pacientes. Sin embargo, si los resultados son negativos, pues debería hacerse otro estudio pues adicional, ya sea por PCR, como vamos a ver con antígenos. Se pueden hacer otras tinciones también, esto pues ya en tejidos como Wright, Kimsa, Paz y Gomori, que pues nos van a permitir la identificación del hongo. Acá pues como podemos ver, este también es un examen directo donde podemos ver las levaduras multigemantes. Acá es otro. El cultivo puede ser positivo hasta el 85% de los casos, sin embargo, pues como la mayoría de hongos puede demorar hasta pues bastante tiempo, hasta 4 semanas. Y también lo otro importante es que la incubación directa puede conllevar a riesgo de contaminación, y cuando pues es levadura puede demorar también el crecimiento de 2 a 3 meses. Es muy importante tener en cuenta que pues se debe sembrar en agares pertinentes, pues para tener el crecimiento pues más rápido. Su apariencia no es distintiva y pues de todas formas requiere la conversión a la fase de levadura o determinación por PCR. Con respecto al estudio histopatológico, se puede ver, como vimos en este paciente, desde tinciones como hematoxilina eosina. Sin embargo, pues sería importante hacer las coloraciones, sobre todo paz y metenamina de plata, y la gemación múltiple, cuando no es abundante, podría ser importante distinguirla de otros hongos como histoplasma, criptococo y blastomyces dermatitidis. Acá podemos ver pues las células multigemantes en forma de timón de barco con metenamina.
Con respecto a la evaluación de 1-beta-3, el del beta de glucano, se han realizado varios estudios para evaluar pues, el rendimiento. Este estudio, pues digamos que lo que muestra es que sí puede haber un aumento de los títulos de anticuerpos con respecto pues, a cuando el paciente tiene fase aguda. En la fase crónica puede ser que no sea tan efectivo. Sin embargo, pues digamos que aquí en este artículo mencionaban que podría relacionarse, sobre todo evaluarse como respuesta al tratamiento antifúngico. Lo otro importante es que pues, se han hecho varios estudios como para evaluar qué otras muestras podrían tomarse y qué otras técnicas podrían evaluarse. La paracoccidioidina es un estudio que se parece a la tuberculina, donde pues evalúan como la presencia previa del contacto con el hongo. Esto pues puede generar muchos falsos positivos. Se pueden determinar títulos de anticuerpos, también pues se puede hacer una inmunodifusión que puede llegar con hasta una sensibilidad del 85.3% y puede tener resultados positivos en más del 90% de los casos, sobre todo si los títulos salen más de 1 en 32 en infección aguda. Aquí pues vemos cómo se hace la titulación, pues por medio de varias diluciones. La fijación del complemento, la contrainmunoelectroforesis, la inmunofluorescencia y ELISA también se han usado, se han pues hablado más de seguimiento, sin embargo pues puede haber una dificultad asociada pues a tener en cuenta esto para el diagnóstico por la diversidad y la complejidad de la respuesta humoral. Hablan más de evaluación serológica en series realizadas con 3 meses de diferencia, esto pues como para evaluar pues principalmente el seguimiento. Hablan que pues 2 resultados negativos en 2 de las pruebas serológicas podría ser criterio para interrupción de la terapia. La detección de antígenos, sobre todo pues la glucoproteína 43 y la 70, podría ser de utilidad en inmunocomplementos y en presentación juvenil, dado que pues más del 60% de los pacientes podrían reaccionar a este tipo de pruebas, sobre todo pues en estas poblaciones. Aquí, pues, para mostrarles en este estudio publicado en The Open Microbiology Journal, mostraban la sensibilidad y especificidad de diversos métodos de ELISA, teniendo en cuenta, pues, el uso de anticuerpos monoclonales, donde podemos ver que, pues, algunos pueden tener una buena sensibilidad y especificidad. Con relación a los métodos adicionales, pues digamos que las pruebas, como les dije, asociadas de detección de anticuerpos pueden tener una buena sensibilidad y especificidad, sobre todo pues si evaluamos estas 2 glicoproteínas. Lo otro que se puede usar es el MALDI-TOF. Este pues sería importante, dado que pues nos da la identificación de la especie. También pues digamos que han usado el galactomanano, sin embargo pues la sensibilidad pues se ve bastante disminuida. Lo otro, pues que se asocia al diagnóstico es pues tener en cuenta, aparte pues del examen directo, siempre tener pues una biopsia donde pues podemos ver las estructuras. Lo otro pues digamos que sería complementar con las pruebas inmunológicas y las pruebas como la PCR. Con respecto pues a la PCR, pues la PCR, digamos que sería un estudio adecuado para detectar una identificación pues del hongo, tanto pues en muestras séricas como la broncoalveolar y pues en muestras también del líquido cefalorraquídeo, y pues digamos que la sensibilidad y la especificidad puede ser bastante alta, sin embargo pues no está disponible en todos los centros, entonces puede ser un poco más limitado el uso. La prueba cutánea, como les había mencionado, pues no es una prueba de diagnóstica porque pues puede ser que del 30 al 50 de los pacientes puedan tener no reactividad, lo que nos indica es contacto previo con el hongo. Con respecto al tratamiento, se han hecho varios estudios con relación principalmente pues a uso de anfotericina, sobre todo pues en infecciones severas y pues de compromiso sistémico, también uso del trimetoprim y pues de otros azoles como el itraconazol. Y pues digamos que se han hecho varios estudios para determinar si otros azoles pueden usarse y pues digamos que estamos en la
era de evaluar qué otros medicamentos pudiesen ser efectivos hasta pues el desarrollo de vacunas para el control pues de esta patología. Aquí en este estudio evaluaban la utilidad de el trimethoprim. Bueno, este es de la anfotericina liposomal con cuadro pues severo de paracoxidomicosis. La curación, pues digamos que aquí se logró en todos los pacientes donde se usó. La duración media de la terapia fue de 17.8 días y las dosis diarias, pues digamos que variaron de 3.39 a 3.35. Posteriormente se cambió a itraconazol y a trimethoprim y pues digamos que la duración fue de 6 meses principalmente. Los efectos secundarios principales fueron hipomagnesemia y anemia. Entonces, pues se consideró que la anfotericina pues podría ser una buena podría ser útil para el manejo de pues, patologías severas. Este estudio comparó el itraconazol con el trimethoprim. Aquí fueron 177 pacientes con diagnóstico confirmado o probable y no se encontraron diferencias en la eficacia y efectividad del tratamiento de 47 personas con itraconazol y 130 personas con trimethoprim. El tiempo de curación clínica fue más corto en los primeros individuos en comparación con los segundos, pero pues digamos que los efectos secundarios también fueron menores que con el trimethoprim y pues ellos indican que el itraconazol podría ser una opción pertinente pues para el manejo de esta patología. Con respecto pues ya a lo que indican las guías y a lo que se recomienda, pues les había dicho que la anfotericina B en general pues es una buena alternativa para cuadros severos principalmente. Se puede usar trimethoprim de 8 a 10 miligramos kilo día en 3 tomas diarias y pues las dosis pueden subir hasta 1.600 miligramos cada 12 horas si hay compromiso del sistema nervioso central y el paciente pues tiene contraindicado la anfotericina. La terapia oral con itraconazol también pues es de elección para infecciones menos graves o localizadas, también para consolidar el tratamiento posterior pues al manejo endovenoso con anfotericina. Y pues es importante o hacen énfasis siempre pues en las revisiones que se debe hacer toma de los niveles para evaluar pues que tengamos unas buenas concentraciones y se debe hacer pues de 1 a 2 semanas de tratamiento. Este manejo inicial endovenoso con anfotericina en general pues se debe hacer de 3 a 6 semanas, está recomendado y pues si hay mejoría se debe hacer pues el tratamiento dependiendo de la severidad del cuadro, de 6 a 12 meses está descrito. Sin embargo, han llevado pues algunos pacientes hasta 2 años de tratamiento cuando el compromiso es muy severo, sistémico o tenemos una afección pues de base grave como VIH o algún compromiso crónico. El voriconazol también se ha estudiado, se ha evaluado tolerancia y eficacia en adultos. En niños, pues digamos que no hay como estudios, no encontré estudios asociados, pero pues varios bibliografías como Redbook y otros artículos, pues lo recomiendan. El otro pues es el isavuconazol, que también se usa en adultos, y el trimethoprim, que también serviría para consolidación, y este pues indican que debería ser pues de 2 años para el seguimiento adecuado. Las últimas guías pues que recomiendan el tratamiento son las guías brasileras de 2017, donde pues principalmente la anfotericina, como les había dicho, 2 a 4 semanas o hasta 6, dependiendo pues de la evolución clínica del paciente, con posterior cambio a itraconazol o trimethoprim, dependiendo pues de la tolerancia y de los antecedentes del paciente. Las recaídas se producen menos en el grupo de itraconazol y pues en el trimethoprim se describía en este estudio que pues la recaída podía ser hasta un 25% cuando pues los pacientes tienen o han tenido un compromiso importante clínico. Lo otro importante pues en estos niños es hacer el seguimiento teniendo en cuenta pues cuál fue el diagnóstico imagenológico o clínico y pues también tener en cuenta el seguimiento basal pues de función hepática,
y pues hemograma. Lo otro que también se ha usado para seguimiento es la inmunodifusión, que ha mostrado disminución progresiva de los títulos después de 1 a 3 meses de tratamiento, con estabilización del título bajo durante años o incluso de por vida, y los criterios de curación se han hablado pues de la resolución pues del cuadro inicial patológico, con regresión de linfadenopatías, mejoría de las lesiones en piel, desaparición de los síntomas generales y desaparición pues de las lesiones radiológicas, y pues como les había mencionado, estabilización de pues los títulos de anticuerpos. Entonces, pues para concluir, la paracoccidioidomicosis es un cuadro granulomatoso causado pues por este hongo dimórfico que pues en general en nuestros países latinoamericanos es endémica. La infección tradicionalmente afecta a población rural, pero en los últimos años se ha visto que ha aumentado bastante en el área urbana. La vía de entrada principal pues es la respiratoria, y para generar enfermedad sistémica pues la mayoría de veces se debe, pues se encuentra un compromiso de la respuesta inmunitaria. En los casos de paracoccidioidomicosis en edad pediátrica predomina la forma aguda y subaguda. La mayoría pues, de estos pacientes inicialmente pueden tener síntomas inespecíficos. El paracoccidioides brasiliensis pues, continúa siendo sensible a la gran mayoría de antifúngicos, que es bastante importante, y la duración del tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad y del tipo de medicamento utilizado, y en general pues es de larga duración, como pudimos ver, hasta 2 años. Y esto pues les traía para hoy, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Bueno, puedo, Marta Álvarez, bueno, te felicito. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ¿Me oye? doctora. Sí, Sí. señora. Te felicito por la presentación del caso, muy interesante, especialmente por la edad y por ser niña. Uh-huh. Y para considerar seguir el estudio de la enfermedad granulomatosa crónica autosómica recesiva, que si logran determinarlo, los invito a que lo presenten no como paracoccidioidomicosis, sino en la reunión de inmunodeficiencias primarias como CGD autosómica recesiva, que sería interesante. Te quería comentar, nosotros tuvimos un caso en el 2014 de un adolescente que presentamos en la reunión de la CIN central que siempre presentan los fellows, lo presentó Miguel. No sé si Miguel esté ahí para que pueda aclarar, pero un adolescente procedente de Facatativá que llegó a cuidado intensivo como en un choque séptico con disfunción renal, muy mal, requirió plasmaféresis, había hecho paro y en el posparo se le hizo un estudio de imagen cerebral y se encontró una masa en la región petrosa temporal del lado, me acuerdo que era el lado izquierdo. Le tomaron, no se podía, digamos, mayor cosa, sino hacerle una biopsia por otorrino, porque salía como hacia el oído, y en la biopsia se encontró que era compatible, pues, los hallazgos histopatológicos con paracoccidio, de modo que fue un hallazgo como incidental que patología nos llamó a contarnos, y pues estuvimos ya en el manejo de este niño, que tuvimos que manejarlo como era del sistema nervioso, estaba además con falla renal, se le manejó con trimetoprim sulfa, ajustado a su disfunción renal que después fue recuperando, y también con voriconazol, también ajustado. La cosa es que el paciente siguió mejorando, desafortunadamente, y se le dio la posibilidad de que siguiera con el trimetoprim, como lo recomiendan, por mínimo 2 años, y después de recuperar la función renal, pues se le dejó la dosis apropiada, él mejoró, él había tenido, digamos, cuando ya se despertó y todo, hemiparesia y una cantidad de alteraciones neurológicas que se vieron, y se vio también algo de compromiso pulmonar que no era referido antes. No se logró aislar en pulmón, pero el paciente desafortunadamente se perdió, se le descartó VIH, se le descartó, pero tenía una linfopenia CD4 muy importante que no sabíamos si era primaria o secundaria a desnutrición y demás. Pero pues es un caso bien interesante, este sí era varón y era de área rural.
Sí. Muy interesante, gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, María Paula. La verdad que has hecho una magnífica visión del caso. Le has dado toda la vuelta a esta patología y has contado muy bien la historia de lo que pasó. La necesidad del manejo multidisciplinario y sobre todo el pensar en este tipo de patologías dependiendo de la historia clínica y de la epidemiología. ¿Alguien tiene algún otro comentario? No tenemos más comentarios. Súper caso. Muy bien, pues entonces, si no hay más comentarios, muchísimas gracias a todos por su presencia. Me siento muy contento porque muchos de nuestros egresados que están fuera de Cali están conectados hoy, vía de Carolina, vía, bueno,